cómo podemos leer la política del gobierno de la ciudad, cómo podemos leer en contexto de la crisis climática, bueno, para hablar sobre la privatización de espacios verdes que lleva adelante el PRO desde 2007 y bueno, quizás antes podemos ponernos a leer un poco. Tenemos la primera columna sobre la ciudad, ya la conocen ustedes, está María Eva Koutsovitis que nos visita acá nuevamente. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Feliz año para todas, para todos. Feliz año. Y la verdad que sí, la noticia, al menos de la semana pasada, tuvo que ver con la tremenda ola de calor en la ciudad de Buenos Aires. Y la verdad que es importante poner en contexto la ola de calor que transitó la ciudad en el marco de la emergencia ambiental y también climática que la ciudad transita. En los últimos 30 años, la temperatura máxima anual en la ciudad de Buenos Aires aumentó casi 1 grado centígrado. Para ser más precisa, 0,8 grados centígrados como consecuencia de la destrucción, la fragmentación y el deterioro de los grandes espacios verdes. La verdad es que tenemos un jefe de gobierno que odia los espacios verdes, si tuviéramos que hacer una síntesis. Bueno, a la par que la temperatura máxima fue aumentando y se fueron deteriorando los espacios verdes, lo que sucedió es una obviedad. Se fueron multiplicando la cantidad de olas de calor, se duplicaron la cantidad de olas de calor. La verdad que solo en los últimos 10 años se privatizaron de espacios verdes públicos el equivalente a 75 veces la superficie que tiene la Plaza de Mayo. Y otro elemento que también ha contribuido al calentamiento acelerado de la ciudad de Buenos Aires es la ocupación del borde costero. La ciudad de Buenos Aires tiene una condición excepcional, que es que los vientos frescos ingresan del río hacia la ciudad, de ahí el nombre Buenos Aires, y eso permite que el aire que respiramos pueda recambiarse, eso permite que pueda mitigarse ese efecto de calentamiento local. Por supuesto que la ocupación y la cementación del conjunto del borde costero, que arrancó allá en la década del 90 con el modelo de urbanización de Puerto Madero, con la privatización de nuestra costanera, lo que hacen en realidad es consolidar una muralla de cemento entre el río y la ciudad que impiden que estos vientos frescos ingresen a la ciudad para poder refrescarla. Y el otro dato que para nada es menor tiene que ver con la sobreconstrucción, ¿no? Esa lógica de una sobreconstrucción desenfrenada que no viene a mitigar la emergencia habitacional, sino que lo que viene a hacer es a generar más especulación inmobiliaria. En los últimos 10 años se construyeron 10 millones de metros cuadrados. La construcción es una de las actividades más contaminantes desde el punto de vista de la emisión de gases de efecto invernadero. 10 millones de metros cuadrados son 5 veces la superficie de Puerto Madero, en general de viviendas suntuosas que nadie habita, que no están en alquiler, que no están en venta y que no están habitadas. Y la verdad es que siempre comentamos, la ciudad de Buenos Aires se estructura en una profunda desigualdad social histórica entre el norte y el sur. Pero esa histórica desigualdad estructurada entre el norte y el sur también se traslada en términos ambientales y climáticos, porque un día de alta temperatura, como los que tuvimos la semana pasada, podemos encontrar que en el centro de la ciudad y en el sur de la ciudad las temperaturas son entre 15 o 20 grados mayores a las temperaturas que hay en el norte de la ciudad y en la zona de la costanera. La realidad es que si miramos un poco el mapa de las villas porteñas, ahí también vamos a ver que los espacios verdes y el arbolado no se distribuyen de manera uniforme. En términos generales, la ciudad de Buenos Aires tiene un enorme déficit de espacios verdes y de arbolado. Tenemos menos de la mitad del arbolado y de los espacios verdes que establecen los estándares o las recomendaciones internacionales. El número, ¿no? Por metros cuadrados por habitante. En general se recomienda 15 metros cuadrados de espacio verde por habitante y la Organización Mundial de la Salud recomienda cada 3
habitantes un árbol. Pero cuando vamos a las villas porteñas vemos que tenemos 100 veces menos espacios verdes de los recomendados y vemos, por ejemplo, en Villa 20 que recién cada 80 habitantes hay un árbol. En el barrio de Escapino, también en el sur de la ciudad, en la Comuna 8, cada 70 habitantes hay un árbol y en el barrio de Alvariños, cada 600 habitantes recién encontramos un árbol. Pero la verdad es que la pregunta es, ¿qué está haciendo Jorge Macri? Bueno, cuando nos preguntamos qué está haciendo Jorge Macri con la emergencia ambiental y climática, la respuesta es muy sencilla, no está haciendo absolutamente nada. Es más, lo que está haciendo es acelerándola. Hace 30 años que la legislatura porteña tendría que haber sancionado un código ambiental en la ciudad de Buenos Aires. En el año 2018, con el Observatorio del Derecho a la Ciudad, fuimos a la justicia, presentamos una acción colectiva de amparo para exigirle al gobierno de la ciudad que sancione un código ambiental tal como establece la Constitución de la ciudad. La justicia nos dio la razón hace 2 años y le ordenó a la legislatura sancionar un código ambiental. La verdad es que el jefe de gobierno en estos 2 años con esa sentencia no ha hecho absolutamente nada. Seguimos sin código ambiental. Hace poquito el jefe de gobierno ponía en venta 8 hectáreas del parque de la ciudad en el barrio de Villa Soldati. Estamos hablando de una de las zonas con mayor déficit habitacional y ambiental de la ciudad de Buenos Aires, uno de los pulmones verdes más importantes que tiene la ciudad y el área metropolitana. La verdad es que ¿quién en plena crisis climática vende parte de un parque para la especulación inmobiliaria? Y si esto no fuera suficiente, además lo vendió al valor irrisorio de $24 el metro cuadrado. Es como si pudiéramos comprar un departamento de 100 metros cuadrados a $2.400 en la ciudad de Buenos Aires. Seguro que nos anotaríamos todos. Bueno, la destrucción de 5 hectáreas de espacios verdes y la mutilación de 500 árboles para ampliar la autopista de Lepiane. Hay también un enorme negocio, no hay ningún estudio técnico que fundamente la necesidad de la ampliación de la autopista de Lepiane y por supuesto que la ampliación de la autopista de Lepiane nos costó $75 millones, con lo que podríamos, entre otras cosas, haber obtenido 2.000 viviendas sociales. Pero la chantada más grande de todas, en términos de las políticas ambientales y climáticas, tiene que ver con los refugios climáticos. Sí, yo no sé si escucharon. Ahí vemos, en video está el anuncio de Macri, me parece, con el titular del SAME. Creo que ahí lo estaba anunciando, me parece. Esto de los registros, de los refugios climáticos. No salía la palabra. ¿En qué consiste eso? Contanos. Mira, para hacer un poco de historia, muy rápido, en noviembre, hace muy poquitos meses, el gobierno de la ciudad hizo una convocatoria a la ciudadanía para participar de un foro de lucha contra el cambio climático. Mirá qué nombre. La verdad es que esto generó, la verdad, bastante expectativa y fuimos muchas y muchos quienes nos sumamos a poder discutir y a poder debatir en torno a políticas de adaptación y mitigación frente a la crisis climática. La verdad que la expectativa nos duró 30 segundos cuando nos informaron que en realidad nos habían convocado para que identifiquemos cerca de casa algún banco de plaza con sombra o alguna calle arbolada para poder sumarla a los 79 refugios climáticos que ya existían y poder llegar a 100. Igual fue por más. El jefe de gobierno dijo la semana pasada que había 252 refugios climáticos. La verdad que esos refugios climáticos, cuando uno investiga ese mapa chanta y totalmente mentiroso, en realidad se trata de oficinas públicas que te permiten ingresar y disfrutar un ratito del aire acondicionado, o museos es el colmo, para que vos también puedas aprovechar el aire acondicionado el día que la entrada es gratuita, porque funciona como refugio solamente ese día, o si no, directamente bancos de plaza y bebederos. Y la verdad que lo más insólito cuando uno entra a ese mapa es que muchos bancos de plaza tienen horario de 9 a 18. Es decir, que a las 18 se acabó el banco de plaza como refugio climático. Bueno, es completamente pero resaca insólito. ya refrescado, ¿no? No, uno podría pensar eso. Pero
lo cierto es que la falta de criterio, la falta de coherencia en la selección de estos refugios la podemos ver en un ejemplo muy claro y muy contundente, que es lo que pasa en Plaza Constitución, en donde transita un montón de personas y no hay un solo bebedero. Bueno, lo cierto es que cuando quien planifica la ciudad es el poder inmobiliario, no solamente las consecuencias son la emergencia social, la emergencia habitacional. El lunes desalojaron 20 familias en San Telmo junto con la histórica librería Rosa Luxemburgo, sin previo aviso, con la excusa de que el edificio estaba en peligro inminente de colapso. Bueno, ahí también están las organizaciones del barrio, el Observatorio del Derecho a la Ciudad acompañando a las familias. Pero, insisto, no solamente la emergencia social y habitacional, sino que también es ambiental y climática. Por eso es muy importante hablar de la ciudad y discutir cuál es ese modelo de ciudad que queremos, porque las consecuencias de este modelo, de saqueo, de este modelo privatista, no solo es la emergencia social y habitacional, sino también la emergencia ambiental y climática que se profundiza cada vez más y cada vez con más velocidad en la ciudad de Buenos Aires. Eva, quería hacer un paréntesis. El gobierno de la ciudad de Buenos Aires desalojó un predio de la cooperativa Amanecer de los Cartoneros. Digo, también para sumarlo, pareciera una lógica política, ¿no? Ese es otro tema que seguramente otro día lo podemos charlar mejor, pero digo, la gestión de la basura en la ciudad es un desastre y los pocos que hacen algo, ¿no? Un centro de reciclado de una cooperativa cartonera. Bueno, el gobierno de la ciudad los hostiga y en este caso los desaloja del predio. Me hacías acordar con esta cuestión del desalojo a las 20 familias, me parece que decías. Bueno, nada, ¿no? Una lógica política que está bueno que lo pongas en concreto, ¿no? Por un lado es cada vez más vivienda, pero no para que vivamos los porteños, las porteñas o la gente que quiere venir a vivir acá, porque se vive cada vez peor, es cada vez más caro, pero además como esto empeora la calidad de vida de quienes vivimos acá, porque hay cada vez menos espacios verdes. Me quedaba con una cosa de la desigualdad que decías, bueno, como la cantidad de árboles por habitantes en determinadas villas mencionadas. Te quería consultar si en las comunas más ricas o en los barrios más ricos la diferencia es muy grande, si tenés más o menos un número estimado de alguna que te acuerdes. Mira, cuando uno en realidad mira el mapa de calor en la ciudad de Buenos Aires, lo puede correlacionar con el mapa que tiene que ver con el arbolado y los espacios verdes, porque las zonas que presentan arbolado y espacios verdes justamente permiten bajar muchísimo las altas temperaturas. Cuando nosotros miramos ese mapa de calor, lo primero que vemos es que la zona del centro y la zona del sur de la ciudad de Buenos Aires están en rojo, y la zona del norte y la zona que corresponde a la costanera, la zona de Puerto Madero, la zona del entorno ribereño, ¿sí? Presentan colores mucho más cálidos. Es decir, que encontramos diferencias de entre 15 y 20 grados en el centro y en el sur respecto a lo que pasa a muy poquitos metros de distancia en el norte y en la zona de la costanera, en donde hay más arbolado, mejor calidad de espacio verde y más espacios verdes. Es una locura la diferencia, increíble, ¿no? Increíble. Realmente, y a esto agrego una última cosita que no tiene que ver más con política nacional tal vez, pero de sur se corta más que de nor, ¿no? Hay un dato también que lo terminan sufriendo también la mayor parte, entiendo que es del centro para abajo, ¿no? De la ciudad. Exactamente. Un combo explosivo, ¿no? No, totalmente. Por eso me parece importante que miremos integralmente cuál es ese modelo de ciudad que queremos, quienes habitamos la ciudad de Buenos Aires, quienes vivimos en la ciudad, quienes trabajamos en la ciudad, quienes visitamos la ciudad, quienes generamos la riqueza de la ciudad, ¿no? Esa riqueza que permanentemente es saqueada por el poder político en connivencia con el poder inmobiliario financiero. Las consecuencias de ese despojo son todas estas emergencias multidimensionales que, por supuesto, afectan cotidianamente, ¿no?, nuestra vida. Eva, te agradecemos muchísimo, como siempre, por esta columna, para darnos información de la ciudad. No, gracias a ustedes. Nos encontramos en unas semanas para seguir hablando de la ciudad de Buenos Aires, una ciudad en donde, además, lo que se viene profundizando es
justamente la violencia institucional en relación a lo que vos mencionabas, ¿no? Un jefe de gobierno que se enorgullece en sus spots contando cómo desaloja familias, cómo desaloja trabajadoras y trabajadores y, por supuesto, diciéndonos mentiras respecto a la gestión como esta chantada de los refugios climáticos, que, bueno, la verdad no amerita ningún tipo de análisis en profundidad. Tomada de pelo.